Muchísimas gracias. Voy a ver si me circunscribo a los tiempos que se me ha concedido. Les prometo que voy a ser breve. Sé que esa es la primera mentira del expositor, ¿no? Voy a ser breve. A ver, señores, tratando de decidir el título que le íbamos a colocar a esta presentación, obviamente tenía que circunscribirse en temas de delincuencia informática, que es la sección que nos habían asignado, pero independientemente de ello, obviamente trae la experiencia nuestra, el caso de Panamá. De alguna manera debo, si cabe la expresión, pedir excusas porque mi idea era presentarle el proyecto de ley de mi país en este sentido, pero más adelante voy a explicar el por qué de momento no puede ser, ¿sí? Vamos a ver qué vamos a tener para hoy. Rápidamente, me gusta ir de más a menos. Vamos a ver un poquito la situación en América Latina, cómo se está vislumbrando en estos temas. Vamos a algunas cifras, no tienen que ser necesariamente las más precisas, pero nos da una panorámica de cómo están los números en esta actividad a nivel, al menos de Latinoamérica, ¿no? Cuáles son las tendencias y cuáles son los delitos más comunes para esta temporada 2017 que está por acabarse. En diciembre dice que sale el top 10 de la lista para el 2018 de lo que viene, para que nos preparemos. Vamos a... Ese subtítulo de Budapest en Panamá suena como publicidad de una feria gastronómica, ¿sí? Más o menos, ¿no? De Budapest en Panamá. No, pero vamos a ver qué está sucediendo con el convenio de Budapest internamente, al menos en mi país. Un tema que no quería que pasara este año sin tocarlo, que pasó el viernes 12 de mayo, y al final me voy a concentrar un poquito en un tema que quise actualizar porque veo que se está haciendo recurrente, que es la sustracción de datos o documentos en despachos privados, y puedo con alguna expertise hablar del caso de Panamá y últimamente en el caso de los llamados Paradise Papers, ¿no? Sé que ese poco más o menos la agenda para el día de hoy, vamos a tratar de evacuarla rápidamente. Algunas cifras para Latinoamérica, hacernos la idea de lo que está sucediendo acá. Ciertamente esto es un termómetro para darnos cuenta realmente hasta dónde estamos siendo ciberseguros o no. Dice que de cada 5 países no tienen estrategia de ciberseguridad. Repito, estamos hablando de Latinoamérica exclusivamente. Eso es preocupante, la cifra es preocupante, porque no estamos preparados, no para lo que viene, sino para lo que ya inclusive ha sucedido, ¿sí? Y eso vamos a hablar, o vamos a ahondar un poquito más adelante. 2 de cada 3 no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética. He escuchado, tanto aquí como en las últimas semanas, en otras ciudades donde hemos estado visitando, que en efecto se está careciendo, se cuenta con quizás políticas, lo que llamamos políticas en papel o en blanco y negro, pero no en la praxis. No existen ya todavía implementados centros de comando que puedan no solamente prevenir, sino cómo van a contraatacar este tipo de situaciones, de eventos que se den en los respectivos países. Y un tema muy delicado que estuvimos también conversando el día de ayer con parte del Poder Judicial acá, es que realmente nuestra Fiscalía, nuestro Ministerio Público no están del todo preparados para investigar o capacitados o para perseguir este tipo de delitos, y hay que hacer un acto de mea culpa aquí, ¿no? No estamos quizás, o quizás está implementando la política del lobo, ¿no? Viene el lobo y cuando llega nos damos cuenta de las consecuencias del mismo. Un poquito más de datos para América Latina, es el 4º mayor mercado móvil del mundo. O sea, el tema portabilidad es lo que nos viene destacando últimamente, en la última década, eso está comprobado. Ya la mitad de la población utiliza Internet en América Latina. América Latina, casi el 100% de nuestros países utilizan o procesan vía electrónica sus compras. En mi país al menos ha remediado mucho el tema. A ver, por ejemplo, yo tengo un concepto se me ocurrió como a las 3 de la mañana un día, de que mayor tecnología, mayor transparencia, ¿sí? Y eso ha sido implementado en varias instituciones en mi país y en efecto ha dado resultados. Comenzamos con el Tribunal Electoral y felizmente tenemos
6 elecciones donde no ha habido impugnaciones porque es prístina la labor del Tribunal Electoral por ser la primera institución en acogerse y adoptar tecnología, ¿sí? Las que no lo han hecho así, las que aún mantienen un trabajo manual hoy día, están catalogadas como las instituciones más corruptas o más vulnerables, ¿sí? Por llamarlo de la forma santa. Pero lo cierto es que también en materia de compras del Estado, la transparencia también la hemos podido denotar cuando todas las compras se hacen online de parte del Estado, por ende se ha restado en gran medida las posibilidades de que no se proceda de la forma más correcta, ¿no? Bien, ¿qué factores pueden estar hoy día ampliando el espectro de posibilidades de ataques en materia de delitos informáticos? Hay un tema que por aquí se mencionó ya en los primeros días, Internet de las cosas, ¿sí? No es más que la mayor cantidad de artefactos que podamos tener conectados simultáneamente sobre pretexto de hacernos la vida más cómoda, ¿sí? Pero a mayor cantidad de equipo conectado vía la red para que funcionen, mayor posibilidad de mayor vulnerabilidad de nuestro quehacer diario, porque ciertamente somos susceptibles de por cualquiera de esos aparaticos, llámese el refrigerador de casa, la cafetera, el aire acondicionado y hasta el vehículo, pueda ser un foco, o una vulnerabilidad para atacar nuestro sistema en completo, ¿no? Y el tema de, acá sí, me quiero concentrar un poco, Budapest en Panamá. Hace ya un tiempo teníamos, yo no puedo llamar que rivalidad, pero una competencia entre don Adalí y yo, a ver cuál de los dos países adoptaba primeramente el convenio de Budapest. Yo quiero hacer una aclaración porque a veces las expresiones son indebidamente utilizadas. Nosotros no hemos aprobado el convenio, o sea, no en el sentido de que no participamos en su momento, porque eso fue aprobado en el 2001. Lo que fuimos fue acoger a lo que ya estaba hecho, ¿sí? Eso lo decidieron 51 países. Se aprobó así y lo que hemos hecho los países subsecuentemente es adoptar lo que ya se discutió en su momento y lo que se aprobó. O sea, llegamos tarde a la fiesta, pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Mi país lo hizo en el año 2013. Recuerdo claramente que salí del país por una semana como para variar a una conferencia. Lo que sucede es que a veces yo estoy de paso por Panamá, ¿no? A veces paso por allí. Y me entero a mi retorno que había sido aprobada en la Asamblea de Diputados una ley que adoptaba el convenio del 2001 de Budapest, conocido como el convenio de ciberdelincuencia. Entonces, el 2013 estamos nosotros con Budapest, pero debo hacer aquí también un acto de mea culpa. Lo tenemos allí y no lo hemos aún empezado a adoptar los principios rectores que están allí en nuestra legislación patria. Lo que sí es cierto que tenemos en el Código Penal ciertas figuras que en efecto combaten diferentes modalidades de delincuencia informática, pero no responden exactamente aún a Budapest, ¿ok? Tengo muy fresco, porque creo que aquí no está regulado de esa manera. Nuestro Código Penal, por ejemplo, sanciona bajo el título de seguridad informática el ingreso no autorizado a un sistema o a una base de datos. O sea, el simple hecho de que usted ingrese sin permiso ya es un pecado para nosotros. Y peor, o es un agravante el hecho de que usted al ingresar indebidamente sustraiga, altere, modifique, destruya información. Y esto lo traigo a colación porque no todas las legislaciones nuestras lo ven así. Hay algunas que son benevolentes y permiten que el individuo, aún ingresando a la base de datos sin invitación, no se le considere un delincuente. En el caso de Panamá sí hay un artículo específico del Código Penal, el 198A, que habla sobre el ingreso no autorizado. Ya el ingresar simplemente es de por sí un delito para nosotros, ¿ya? Independientemente que haya sustraído o cambiado información. Bien, como decía hace un momento, en efecto nos corresponde ahora adaptar nuestra legislación patria a ese convenio de Budapest, y en ese proceso estábamos hace exactamente 3 semanas, y de ahí fue mi interés en traer este tema acá. Cuando se presentó en la Asamblea de Diputados como una iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, el proyecto de ley de delitos informáticos que modificaba otros artículos del Código Penal, independientemente de lo que ya están aprobados, pero se encontraron con una tremenda
pared. Esta. El Foro de Periodistas de Panamá emitió un comunicado el día 3 de octubre donde básicamente se oponía al anteproyecto de ley de delitos informáticos sobre texto de que atentaba contra la libertad de expresión. Yo estoy seguro, y ustedes coincidirán conmigo, que podemos hacer un congreso completo sobre libertad de expresión, tanto en la como libertad de expresión como la conocemos hasta ahora, y mucho más libertad de expresión en la red de internet o inclusive en alguna modalidad como son las redes sociales hoy día. Es un pez muy resbaloso, es una presa difícil de atrapar, porque obviamente, y le soy sincero, no me extrañó mucho en este caso, conociendo la idiosincrasia nuestra, que los periodistas fueran los primeros en oponerse al anteproyecto de ley de delitos informáticos en Panamá, repito, que se presentó hace 3 semanas, pero a los 10 días tuvo que ser retirado de la Asamblea por el fiscal de delincuencia informática, por esta oposición. Alegan los periodistas que vulneraría la libertad de prensa, no solamente de los periodistas, sino de los ciudadanos en general, imagínense. En segundo lugar, han levantado una muralla, una consigna, digamos, de no a la censura. Yo creo que están, si la expresión me lo permiten, completamente perdidos en lo que es legislar en materia de delincuencia informática y censurar la libertad de expresión. Y por último, ellos, sobre pretexto de llevar la fiesta en paz, han mencionado en su comunicado que debería guardarse un balance entre la lucha contra la delincuencia y sus nuevas modalidades tecnológicas y la salvaguarda de la libertad de expresión. Yo no sé si hay periodistas en la sala, pero nos podemos reunir si quieren un día y yo pago el café, no hay problema, ¿sí? Porque yo creo que hay mucho que hablar sobre las posibles confusiones que existen de libertad, libertinaje de expresión, del punto de vista de un profesional, inclusive desde el punto de vista de un particular, ¿sí? Y sobre todo cuando incluimos medios tan abiertos como redes sociales, inclusive el tema se complica mucho más, pero yo creo que esto es el extremo. Y lamento mucho, este señor forma parte de mi organización en Panamá, de una asociación a la que estamos adscritos todos estos temas de derecho y tecnología, pero el fiscal de delitos informáticos de Panamá, yo considero que humildemente no debe haber retirado el proyecto de ley, ¿sí? Fue una decisión un poco acelerada en mi humilde concepto, y repito, esta figura es cierto, se respeta, pero hay que, o llama a una discusión mucho más profunda. Bien, vamos a ver decía hace un momento, le había prometido el top 10 del 2017 de los delitos más cometidos, los más famosos, los más lucrativos, en muchos casos de ellos, ¿no? ¿Qué hubo este año, o qué estuvo sucediendo en materia de delincuencia informática a nivel, no digo que solamente de mi país, sino a nivel mundial, ciertamente, porque recuerden, aquí no hay límites territoriales? Primero que todo, el más rentable de los malwares, el ransomware, que si quieren un ejemplo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, fue lo que sucedió en mayo de este año con el famoso WannaCry, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. ¿En qué consiste? Simplemente bloquea el acceso con el objetivo de pedir un rescate a cambio de devolver la información o la base de datos o lo que sea que haya secuestrado este malware. Y decimos que es el más rentable porque es la típica figura del secuestro llevada al medio tecnológico, así de sencillo, donde la mercancía ya no es un individuo, o el secuestrado, perdón, no es un individuo, es información. Información ya tiene hoy día calidad o condición de mercancía. El dato, la información, pagamos hoy día por saber, ¿sí? Y el que nos secuestre información de la naturaleza que sea, ya hoy día en la sociedad de la información se vuelve un gran dolor de cabeza. Bien, infecciones de malware sin archivo son aquellos pues que no hace falta de que el usuario... Aquí no le habrá llegado un archivo en algún momento que no se notaba, digamos, tentador al aperturarlo, ¿no? De diferentes naturaleza, llegó un archivo que supuestamente podía contener música o podía contener el calendario de los bomberos de la ciudad de Nueva York, ¿sí? Eso se le enviaban a las chicas, ¿no?
etcétera. Y la tentación era abrirlo. Y cuando usted abría, ahí estaba el archivo infectado, ¿no? Repito, estamos viendo el top 10, ¿no? Segundo, y esto se habló en estos días también acá, los ataques a los sistemas web globales o a los sistemas de DOS en servidores, que no es otra cosa que saturar de peticiones, entre otras cosas, un sistema determinado de manera que no pueda responder a la vez. O sea, tiene tal cantidad de solicitudes masivamente que obstruye. Es como una presa, ¿no? Presa dicen acá, sí. Crea una presa de manera tal que el sistema no tenga capacidad de responder. Lo puede volverlo lento o volverlo imposible de responder. El tráfico HTTPS malicioso, los protocolos cifrados como señuelo, donde obviamente por la confiabilidad que se le da a este tipo de protocolo, también se disfraza en ellos algún tipo de archivo infectado. El maladvertising, el nombre suena curioso, pero me parece muy adecuado, es simple y llanamente un archivo malicioso oculto en publicidad. Y obviamente ustedes comprenderán que las páginas, las redes, etcétera, viven de la publicidad electrónica que está, ¿sí? Entonces es muy común en cualquier medio de la red encontrar publicidad, pero también ha sido una de las modalidades que ha tomado connotación el ocultar algún malware disfrazado entre la publicidad que recibimos nosotros, que la recibimos a diario, ¿sí? Y el phishing, que realmente ya es una figura que también se ha conversado aquí, la suplantación de identidad, que tengo entendido que se va a hablar un poco más adelante, ¿sí? Donde nosotros somos víctimas, y digo nosotros porque también muchos hemos sido víctimas de ello, hay que reconocerlo. Se nos pide a través de páginas falseadas o identidades falseadas información de nuestro password, de nuestras señales, de nuestras contraseñas, perdón, y caemos en el juego o caemos en esa falla de no ser preventivos en ese sentido, y en efecto estamos dando información de acceso a cuentas y demás. Dice, fraude en el mundo real para acceder a información digital. Quizás esta es una de las más arcaicas fórmulas o metodologías de captar información, y entre otras cosas implica el fraude telefónico. Aquí no lo han llamado aquí para decirle que si le da una serie de datos, se gana usted un fin de semana en un resort, ¿no? A todos nos ha llegado ese tipo de llamada. Por eso decía que es una de las más arcaicas, porque suele suceder mucho por medios ya un poco más convencionales, como la típica llamada telefónica, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bien. Móviles y la información en la nube. Esto suena un poco más interesante. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros móviles, señores, hoy día se vuelve una vulnerabilidad. También lo escuché aquí en estos días, se estuvo conversando sobre el particular, y yo no sé aquí, pero en mi país lo hizo un señor norteamericano, hizo un estudio del uso y consumo de telefonía celular, y él le impresionaba que en Panamá encontró, si la cifra no me traiciona, 1.8 teléfonos por ciudadano. O sea que hay muchos ciudadanos que tienen 2 teléfonos simultáneamente, incluyendo desde el vendedor de sándwiches en la calle hasta un alto ejecutivo. Entonces, esa experiencia lo único que hace es expandir la posibilidad de una vulnerabilidad para ser atacado, ¿no? A través de los puntos, los móviles, que son puntos pues vulnerables, repito, donde pueden ser utilizados. Internet de las cosas, y el tema se pone más interesante, lo dije hace un momento. A mayor cantidad de equipos interconectados, mayor posibilidades de vulneración, ¿sí? Dice el dicho que usted no puede cubrir todos los flancos, pero tenemos que trabajar en función de ello. Una vía muy cómoda sería tener todas nuestras actividades interconectadas e inclusive, al menos en el sector privado en mi país, por algo que yo he abogado muchísimo, la interoperabilidad, que no es otra cosa que la interconexión entre las instituciones del Estado para que hablen un solo idioma. Yo he sido muy crítico, al menos en mi país, insisto, valga la redundancia, criticar este fenómeno, porque las instituciones públicas en mi país no se hablan, se odian entre ellas, ¿sí? Nadie se comunica. Yo no puedo a esta altura tolerar por qué, si voy al registrador oficial, me pide un paz y salvo de inmueble. ¿Por qué? Si usted es el Estado, usted tiene que saberlo.
comuníquese con la oficina de inmuebles o de impuestos, ¿sí? No entiendo por qué me tiene que pedir un pajizalo del servicio de agua potable, si usted es el Estado y el que otorga el agua potable en este país es una empresa pública, ¿sí? Lo que sucede es que no se hablan entre ellas, están completamente desconectadas. Pero al conectarla, eso sí es cierto, todas tenemos que cuidar estos detalles, ¿no? Inteligencia artificial, y el tema se pone mucho más complejo aquí. De salida les digo que uno de los propiciadores de inteligencia artificial, así lo hablamos con don Rafael en estos días, el dueño de Tesla, entre otras tantas empresas, se lo voy a decir en buen panameño, ellos comenzaron el relajo y ahora le tienen miedo, ¿sí? Los propios propulsores de inteligencia artificial están diciendo, paren esto, se nos salió de las manos, ¿sí? Yo vengo de San Luis Potosí, México, hace unas par de semanas dictaron una conferencia que titulé Yo Abogado, como símil del libro de Asimov, Yo Robot. ¿Se acuerdan? En el 2006, si la memoria no me traiciona, Will Smith protagonizó una película con ese título. Y llamé adrede así mi ponencia haciendo advertencia de inteligencia artificial aplicada al derecho. Y como dicté esta conferencia entre 500 estudiantes de la Facultad de Derecho, hubo pánico en la sala porque los chicos pensaban, ya nos quedamos sin profesión. Porque en efecto hablábamos, con referencia a inteligencia artificial, de, como ejemplo, el caso de IBM Watson. ¿Alguien ha escuchado hablar de IBM Watson? IBM desarrolló una versión de un supercomputador capaz de, no me gusta mucho la expresión, pero de aprender de la experiencia, ¿no? Y manejar mucha información. Concepto de Big Data que ya habíamos conversado aquí hace unos días. IBM Watson inicialmente hace unos años se preparó, se diseñó para que jugara ajedrez con los campeones mundiales de este juego de deporte y les ganó. Posteriormente enfrentaron a IBM, al software, a un programa norteamericano llamado Jeopardy, no sé si lo han visto, que consiste en preguntas y respuestas, un programa televisado, tiene muchos años en Estados Unidos, ¿no? Preguntas de toda naturaleza. Y pusieron a competir al IBM y ganó. Finalmente, como decía hace un momento, viene el lobo y llegó el lobo. IBM Watson desarrolló una sección jurídica. Se considera o se estima que la efectividad en la respuesta de IBM Watson es del 84%. Y de un abogado promedio, la efectividad ronda los 72%. Entonces, yo no quiero creer todavía que vamos a ser suplantados por inteligencia artificial, al menos en nuestra profesión, o al menos así nos está vendiendo todavía, porque se supone que IBM Watson no va a suplantar al abogado, pero sí se discuten los términos éticos bajo los cuales inteligencia artificial da una respuesta jurídica a un cliente potencial. ¿Sí? Yo dejé de leer del tema, investigar el tema, porque sinceramente me dio miedo. Yo nada más espero que en un futuro no muy lejano seamos nosotros los abogados humanos que encontremos la respuesta más fácil que el sistema IBM, y cuando nos escuche IBM y nos pregunte, ¿pero cómo lo lograste?, le podamos responder elemental, mi querido Watson. Bien, inteligencia artificial, por favor no se olviden de esto, y no se olviden de esto en el ámbito del derecho, ¿sí? No le pierdan el ojo a esto. Bien, vamos a saltar un poquito la página para no demorarme en el tiempo. ¿Qué sucede, señor? Yo no podía salir, esta es mi última conferencia del año, creo yo, y no podía cerrar este año lectivo sin tocar este tema rápidamente. ¿Qué sucedió el 12 de mayo, un viernes de este año? Todos fuimos sorprendidos por un ataque masivo de un ransomware llamado WannaCrypto o WannaCry, que en su formato típico es secuestrar información para posteriormente pedir rescate. El tema se puso muy complejo cuando lo hablaba con Manuel también ayer, casos en Inglaterra donde se vieron afectados hospitales
¿sí?, que tienen todo informatizado y no sabían qué hacer con los pacientes, los han sacado a la calle, ¿no?, y demás, porque era un peligro tenerlos conectados a los equipos que les suplían de diferentes servicios médicos, porque habían sido atacados por este ransomware WannaCry. A nivel mundial, pues, sectores de salud, seguridad, comunicación, entre otros, fueron afectados, y su gran éxito fue la capacidad de propagarse rápidamente. WannaCry se estima que hubo solicitudes de rescates o recompensas que oscilan los 300 bitcoins, del cual se habló aquí ayer. Y ustedes dirán, a 300 bitcoins, una cocada, casi nada. El problema está en que cuánto estaba cotizado el bitcoin para esa fecha, ¿sí? No estamos hablando de $300 ni de 300 colones, gracias, sino de 300 bitcoins, ¿ya? Los países más afectados para Latinoamérica: Argentina, Chile, México, Brasil, ahí están, inclusive algunos del Asia, y todavía no me termino de comer el cuento de cómo fue detenido. Dice que por accidente un individuo en su casa haciendo la tarea, qué sé yo. No me lo creo todavía, ¿sí? Pero felizmente creo que esto fue menos impactante de lo que pudo haber sido. Ojo, de lo que pudo haber sido. Bien, yo voy a mostrarle a ustedes aquí ahorita una curiosidad. Bueno, aquí así se veía la pantalla cuando usted era atacado por WannaCry en mayo de este año. Le salía esta imagen y le decía cómo puede pagar, si quieres recuperar tus files, paga tanto con criptomonedas y te recuperamos, te devolvemos tus archivos intactos. Y esta es la curiosidad. El 11 de mayo, es el día anterior, aquí hay un señor que estuvo reunido con 17 abogados del planeta, escogidos así por Microsoft, para un curso intensivo de Outside Counsel Networks, y estábamos esa fecha en el Centro de Cibercrimen de Microsoft, ¿sí? Entonces ellos van y le dan un tour a ustedes para que usted vea cómo está el monitoreo de los ataques informáticos en el mundo. Por supuesto que no lo dejan entrar a todos los sitios por medida de seguridad. Esta imagen que está aquí fue tomada el 11 de mayo, el jueves 11 de mayo, y el ataque fue el 12, el día siguiente. Mientras estábamos en clase recibimos, obviamente, todo el mundo de su dispositivo que estaba siendo el mundo atacado por un ransomware de esta naturaleza. Y nosotros estábamos allí, en el corazón de la bestia. Y alguien dijo, oye, qué lástima que no nos dejaron ir hoy a ver el Centro de Cibercrimen. Y yo le dije, no, señor, menos mal que fuimos ayer, porque hoy no nos hubieran dejado pasar por seguridad. Así que por lo menos tuvimos la oportunidad de ver ese centro de monitoreo de cibercrimen el día antes de que se atacara con WannaCry, pero se lo juro que no tuve nada que ver. Yo no fui, ¿sí? No, porque los que estamos ayer eran los primeros sospechosos. ¿Ya? Bien, voy a apretar el paso porque me quedan unos 4 minutos y he titulado jocosamente esta filmina así porque me cuido mucho ante abogados y sobre todo los penalistas de hablar de robo de datos, porque obviamente hasta donde yo entendí, o hasta donde aprendí, robar es tomar cosa mueble ajena, mueble, ¿sí?, con violencia, ¿sí? Y para que sea mueble tiene que ser tangible. Y como la data no es tangible, sino que es un impulso eléctrico, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Sí? Por ende, me pareció más adecuado utilizar la palabra succión de datos. El año pasado, en abril, sucedió este fenómeno del cual hablé cualquier cantidad de conferencias sobre el particular, donde fuimos invitados, viendo de otra óptica. Por supuesto que todos nos quedamos viendo el hongo de humo de la explosión, pero nadie se puso a ver de dónde salió o con qué se produjo la explosión, ¿sí? Todos nos distraímos, que si fulano tiene una corporación panameña, que si Mengano, hasta Messi salió en la jugada, ¿sí? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y si Messi tiene una corporación qué? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado? En fin, el tema regresa a la palestra, señores, porque hace 10, 15 días, ¿no?, tenemos una nueva versión de sustracción o succión de documentos en empresas privadas. Ojo, quiero hacerle la aclaración. Aquí se estuvo hablando ayer, en estos días, perdón, del caso de Snowden y del, ¿cómo se llama el otro? En fin, de estos señores que lo que han hecho es sustraer información pública. Ojo, ni estos casos, ni este caso, se trata de información pública, sino de despachos privados, o sea, empresas privadas, protegidas por la ley de
y cliente-abogado, entre otras cosas. Porque si alguien se siente con derechos, yo creo que también aquí hay derechos, ¿sí? Aquí se violó privacidad, leyes de, repito, confidencialidad, abogado, cliente y demás. Es por eso que este tema revive hoy día con la llegada de los famosos Paradise Papers. A alguien en mi país se le ocurrió un disparate de decir y quejarse que por qué le llaman Paradise Papers y no Bermuda Papers, porque nosotros nos castigaron mucho con el nombre de Panama Papers, ¿no? Cuando debiera, en todo caso, debe haberse llamado Mossack Fonseca Papers, ¿sí? Vamos a hacer una comparación rápida, yo con esto prácticamente termino. Fíjese, aquí hay una relación que pareciera no ser compatible. En el caso de Mossack Fonseca fueron 2.4 terabytes de información con 11.5 millones de documentos, pero en el caso de los Paradise es 1.4 tera, pero hay 13.4 millones de documentos. Pareciera que no es compatible una cosa con otra, ¿cierto? Pero es muy sencillo. Lo que sucede es que en el caso de Mossack Fonseca era una empresa que se fue fundada en la década del 70, donde no había internet, no había correo electrónico, mucho menos WhatsApp, por ende mucha de la comunicación se había dado en faxes. Y para preservar el fax, que se borraba, porque era un papel químico que con el tiempo y la luz se velaba, había que conservarlo digitalizando la imagen. Por ende, muchos de esos documentos eran imágenes realmente, por ende pesa más. Y ese es el motivo por el cual ha ocupado más espacio que los hoy conocidos Paradise Papers, ¿no? Aquí se me lo, como mencionaba, comunicaciones de cliente-abogado. No es la misma situación que Snowden y Assange. Estas fueron las firmas atacadas. Detalle aquí curioso, han surgido a la palestra una serie de nombres de la realeza, de deportistas también, de artistas, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero todavía nadie se ha concentrado en decir cuál fue el delito que cometieron. Porque lo atractivo es el show de que la reina Isabel tenía cuentas con ellos, o había abierto una corporación, o un chico que es conductor de Fórmula 1 también, etcétera, etcétera. Ahí está lo amarillista de la noticia. En el caso de Panama Papers hubo políticos, gobernantes a nivel internacional, artistas, deportistas, y se habló de 240.000 sociedades abiertas por esta firma, donde el 10% eran sociedades hechas bajo la legislación panameña, el resto no. Hay un titular que me llamó mucho la atención en esos días, decía 240.000 sociedades para lavar dinero. Señor, si usted tiene 240.000 sociedades o corporaciones para lavar dinero, ¿sabe cuánto dinero usted necesita para lavarla a través de 240.000 sociedades? El dinero de 7 galaxias. Con una yo hago lo que quieran, mentira. ¿Sí? A ver, por ende, si usted tiene 240.000 sociedades que usted maneja en su firma y 200 se portan mal, todavía es tolerable, ¿cierto? Pero no pueden ser 240.000 para lavar dinero. No hubo involucrado ningún banco panameño, porque el delito, señores, no es crear una corporación. El delito cuando usted la utiliza para aperturar una cuenta bancaria e ingresar en esa cuenta bancaria dinero mal habido. Ese sí es el delito. Porque si fuese así, que me detengan, porque yo tengo muchas corporaciones vendidas a clientes del extranjero también. ¿Sí? No hubo ningún nombre norteamericano, qué casualidad. Y en el caso de estas firmas, Appleby y CST, aquí hay un nombre que también surgió en el caso de los Panama Papers. Vamos a verlo ahora. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se atribuye en la investigación de este caso, también apareció su nombre, repito, en esta última investigación, el Paradise Paper. Pero estos señores, y ya está declarado, están confesos, fueron financiados por estas prendas que están aquí. ¿Sí? Entonces imagínense los intereses que se están mandando. Cuando yo vi que eso salió, el caso de Panama Papers, yo me dije, qué raro que se hayan lanzado de esa forma. Señores, seamos lógicos, nadie se lanza sin paracaídas. Usted solamente se lanza si tiene un buen paracaídas o un buen colchón. Alguien está detrás de eso, así de sencillo. Y solamente se ha interesado que se hagan público algunos nombres. Ya me voy. Fíjese, este es el grupo y este es el logo de la International Consortium of Investigation Journalists, los responsables de investigar Panama Papers y Paradise Papers. Esta fotografía fue tomada el día que los premiaron en Europa por la investigación. Y ustedes me disculpan, pero estos rostros parecen que estuvieran dando el pésame en un sepelio. Ahí hay más vergüenza que mérito. ¿Sí?
Eso no se llama periodismo investigativo, eso se llama periodismo de arrastre. ¿Saben lo que es periodismo de arrastre? ¿Saben cuando los buques lanzan las redes, ¿no?, al mar y van recogiendo lo que se pega ahí, ¿no? Cuando usted sube eso salen peces, culebras, Pokémon, sale de todo. Entonces eso fue la famosa investigación tanto de Panama Papers como de Paradise Papers, señores. Ya me voy, ¿Cuáles son los delitos? Si vamos a hablar de delitos realmente, porque nadie investiga cómo salió la información de ahí. Sustraer documentos privados protegidos por leyes de privacidad, eso sí es un delito. Yo quiero llamar la atención sobre esta figura, por favor, los expertos en finanzas y en derecho fiscal que me aclaren. No es lo mismo eludir que evadir impuestos. Ojo, y la figura que han salido en el Paradise Paper, ninguna se le ha dicho usted eludió o usted evadió impuestos. Son dos cosas distintas, por favor, si tuviera tiempo lo hablamos. Delito contra la seguridad informática en mi país está penalizado en el Código Penal. Lo irónico que el fiscal de esa fecha, cuando el caso de Panama Papers, declaró a la prensa que él no había encontrado, No había encontrado motivos suficientes para acreditar un ilícito. Señor, ¿y lo que estaba en las noticias qué? Si se había dicho que se había sacado información, ¿ya? Y fíjese lo que he puesto aquí, con toda la responsabilidad del caso, las víctimas. Para mí, esas son víctimas, porque se le ha violado su privacidad. Bono, la reina Isabel, Madonna, Santos, ¿no? Y no sé quién es. ¿Sí? Pero esas son las víctimas. Perdónenme, yo no sé si le estoy torciendo la figura demasiado, pero es que todo el mundo está viendo, estigmatizando, fulana, mengano, Messi, la reina Isabel, etcétera. Pero nadie le ha dicho, señores, aquí está lo que usted eludió, usted abrió una cuenta aquí, traspasó fondos acá, Odebrecht le pagó allá, etcétera. Nadie ha dicho eso todavía. Porque lo llamativo, repito, es el nombre de la figura. ¿Por qué no está mi nombre ahí, por ejemplo? Porque no soy famoso, ¿sí? O no soy nobleza, ¿ya? Bien, ya me voy. ¿Qué viene próximamente en ciberdelitos? Señores, ojo, la realidad nuestra se ha trasladado a un medio electrónico y los atracos ya van a ser convertidos en ciberdelitos, porque es ahí donde está el dinero, y dinero no en físico ni en billetes, sino dinero electrónico. Los profesionales de seguridad, los ciberpolicías y ya creo que se había mencionado algo de eso en estos días, son las profesiones que vienen para los próximos años. Especialícense en esto. Créanme, le va a ir bien, ¿sí? Porque hay una gran demanda de estos profesionales para el año 22 por lo menos, se va a necesitar mucho de este tipo de profesionales. Colaboración internacional, creo que es el kit o el punto que nos permite Budapest activar. Para eso es un convenio de esta naturaleza, para que entre nosotros crucemos información y poder rastrear a los legítimos delincuentes, porque recuerden, estos delitos son hechos a ultramar. Y la figura de la defensa propia, ¿a qué me refiero con ello? Las propias empresas, las grandes transnacionales, están creando su propio mini ejército de ciberseguridad. Esa es la modalidad que se está entrando ahora, porque no están dependiendo de fiscalías ni de centros de seguridad nacional. Están haciendo, repito, su propio ejército de defensa. Y para irme ya, señores, con la venia de los organizadores que me han permitido ello, como presidente de la Federación FIADI, me voy a permitir invitarlos a todos, gastos no pagos, el otro año, al 22º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática. Nosotros acabamos de terminar uno hace 2 semanas en la ciudad de México, ciudad de San Luis Potosí, México, y ahí fue escogida la sede, y es coincidental que yo sea panameño, no tiene nada que ver, no hay nepotismo. Para el próximo año en Ciudad de Panamá, esta versión del Congreso, y las fechas exactas se van a dar a conocer próximamente en esa dirección. Don Adalí prometió chartear un vuelo, hay capacidad para 150 que quieran asistir, y con muchísimo gusto los vamos a recibir otro año en Ciudad de Panamá. Muchísimas gracias.